Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, me pasaba por aquí, quería hacer contenidos interesantes adicionales a los que tenemos dentro del curso porque creo que bueno, que os lo merecéis, ¿no? Y creo que es interesante de cara a poder aportaros toda la información relevante e interesante de cara a que podáis conseguir vuestro objetivo, ¿no? Entonces, bueno, me planteaba y me preguntaba qué es lo que podría daros así con más valor para afrontar estas últimas semanas de cara al examen oficial. En cuanto al proceso selectivo, ya sabéis, han empezado las físicas, estamos ya bueno, en este proceso ya iniciado, así que pues queda poquito para el examen oficial. Esto vamos a plantearlo, este vídeo, esta información, de cara a que bueno, puede ser interesante en el momento en el que estamos. Después también, pero va orientado al momento en el que estamos, al examen que vais a realizar en breve y comunicaros un poquito pues lo que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, lo que yo os puedo decir es que creo que el examen va a ser para final de marzo. Y el examen tenemos, pues bueno, ahora mismo estamos mitad de febrero, ¿sí? Mitad de febrero más o menos. Nos queda poquito, ¿vale? Vamos a imaginar que nos queda un mes y medio. Lógicamente, sería muy conveniente que ya pues lo hubiéramos visto todo, estuviéramos haciendo simulacros, estuviéramos perfilando toda la información de cara a poder machacar el examen oficial. Voy a plantear dos situaciones, ¿vale? Una es para un opositor ya experto, vamos a decir, experto o veterano, y otro novato. Novato puede ser que estés empezando. Así que este vídeo es interesante también, de cara a que tengas en cuenta muchas cosas. Pero si eres lógicamente veterano, pues mucho más, porque vas a poder aplicarlo ya. Vamos a tener en cuenta varios aspectos. Mirad, lo primero, supongo que muchos nos seguiréis a través de redes sociales. Subimos muchos contenidos interesantes. A veces, pues, por lógica, tenemos que mostrar un poco nuestro trabajo, lo que hacemos, nuestros valores. Pero no sé, creo que es conveniente también que os pueda dar más información a vosotros, ¿no? Como alumnos. Así que esto va a ser una clase orientada a nivel estratégico y a nivel, pues, de lo que tenemos o debemos de hacer de aquí hasta el examen. Mirad, os recuerdo, tened en cuenta que para empezar tenemos en la web todas las preguntas de exámenes oficiales habidas desde 2014, si no recuerdo mal, divididas por temas. Eso está súper bien, porque al final te da una idea muy clara de hacia dónde te tienes que dirigir en cada tema. Es decir, si yo tengo el tema uno y resulta que tengo 50 páginas, realmente lo podríamos dejar en muy poquitas. Y realmente lo que ocurre es que lo puedo dejar en 4 o 5 páginas, como lo que tenemos en el mega resumido que también tenéis, ¿no? Entonces, si yo puedo focalizar mucho mejor, estos últimos meses, estas últimas semanas, voy a ser mucho más eficaz. Y a esto me refiero con respecto a los repasos. Ahora no podemos estar dando vueltas y vueltas a los temas. Tenemos que fijar un orden, un criterio. Y os voy a dar como 3, 4 tips o recomendaciones en cuanto a qué hacer. Lo primero es determinar cuáles son los temas más importantes.
¿vale? Dentro de ese listado de temas, de los 45 temas, para poder hacer como un orden, un criterio propio. ¿Para qué ese criterio? Pues básicamente para decidir, cuando yo me ponga a repasar, porque básicamente este repaso no es dar vueltas del 1 al 45 sin ningún tipo de sentido, sino coger los temas que más peso tienen, poner el primero, el que más peso tiene o los que más pesos tienen y más dificultad tiene a la hora de estudiar, es decir, con esa combinación, con ese criterio, y, y establecer como grupos. El primer grupo lo tengo que machacar mucho más. Es decir, darle más vueltas. Podemos hablar de que hay un temario, hay una relación de temas total y luego hay como bloques, ¿vale? Los bloques que nos dice el proceso selectivo, que son ciencias, o sea, jurídicas, sociales y técnicas, técnico-científicas, ¿no? Vale. Pero a mí ese grupo realmente no me interesa mucho. Me interesa más que hablemos de estadísticas. Y creemos nuestro propio grupo. Vamos a llamarlo grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 lo voy a repasar, vamos a fijar, pues cada X días. El grupo 2 cada más días o con menos intensidad. Es decir, yo el grupo 1 todos los días prácticamente o todas las semanas prácticamente me lo tengo que ver otra vez. Incluso si lo controlamos muchísimo ya es solamente datos, fechas, tal, recordar, memorizar, vale. El siguiente voy a extender un poco más el tiempo y el último igual, ¿vale? Lo que hacemos aquí, no sé si conocéis el sistema de las flashcards, ¿no? Es un poco como eso. Este sistema lo que hace es que yo tengo una serie de tarjetas, ¿no? Vamos a imaginar como conceptos. Bueno, pues ese concepto, vamos a imaginar que tenemos 100 conceptos, ¿vale? Y en un principio nos lo sabemos todos igual. Vale, me sale el primer concepto y digo, anda, esta tarjeta o este concepto no me la sé. Vale, pues lo voy a poner más o menos al principio del bloque. Y me sale otro. Y ese que me sale, digo, este es fácil y la verdad es que me lo sé, no me haría falta repasarlo otra vez. Lo pongo al final del bloque. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve este criterio? Pues para realmente discernir entre lo que voy a repasar con más asiduidad y lo que voy a repasar con menos. Porque este criterio del final me es menos útil repasarlo y perder el tiempo repasándolo porque o bien ya me lo sé o bien pues no es muy preguntado. ¿Vale? Entonces, siguiendo este criterio es un poco con ese orden de los temas. Vamos a irnos aquí bueno, aquí donde tengo toda la relación de temas. Aquí nuestra web. Vale. Entonces, entre todos estos temas, ¿cuál diríamos que puede ser el más importante o de los más importantes? Bueno, para eso, sabéis que tenéis en la web también la posibilidad de descargar este análisis de exámenes oficiales, de preguntas. Fijaos desde el año 2014 cuántas se han preguntado. Hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Me refiero con pinzas, lo voy a poner... Voy a cambiar. Bueno, espera. Con pinzas quiero decir porque, fijaos lo que ocurre aquí. El tema del 1 al 9 siguen siendo básicamente los mismos durante todos estos años. Incluso, pues como vemos aquí, de los de sociología, armas, han cambiado bastantes, ¿vale? Eso nos da un criterio bastante bueno a la hora de focalizar. Pero claro, las estadísticas suelen ser un poco confusas. Yo me fijaría en las dos últimas convocatorias, básicamente, ¿vale? Entonces, con las dos últimas convocatorias podríamos hacer, pues igual, una suma, ¿no? Con estos criterios. Y coger y ver, pues cuánto se preguntaría, ¿no? De cada uno. De 200 preguntas, aquí yo creo que tiene que haber 200, si no, pues hay algo que falle. Pero bueno, más o menos,
tiene que haber unas 200 preguntas que son en total. Bueno, puede ser que falte alguna porque hayamos quitado o puesto en otro tema o lo que sea. Bueno, pero más o menos nos da una idea de los temas más y menos relevantes, ¿vale? Os lo digo porque también hay que tener en cuenta que en la última convocatoria han aparecido temas nuevos, como puede ser el 14, como puede ser los temas de penal especial y tal, ¿vale? Entonces, yo os pondría y cogería de estos temas y haría mi propio orden. ¿Cuál pondría el primero? Y haría, como os he dicho, diferentes listas, ¿vale? La lista número 1, la lista número 2 y la lista número 3. ¿Para qué? Porque esta la voy a repasar continuamente. Esta, nivel intermedio, y esta, pues casi que no la voy a repasar. La voy a repasar, pero poco, ¿vale? Una de las cosas, ¿me dejo algún tema sin estudiar? Yo creo que no merece la pena dejarse temas sin estudiar en sí. Porque los temas realmente no es que sean complicados. A lo mejor, pues, fijaos lo que pasa aquí con prevención de riesgos. Pues, oye, a lo mejor ese tema, pues, me lo puedo dejar muy, 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 muy de lado. Pero bueno, si estáis empezando, no me dejaría ninguno. Ahora, que tenéis poco tiempo, siempre lo he comentado. Una cosa es tener muy, muy, muy poco tiempo, pues me merece la pena centrarme. Si hay 45 temas, voy a saberme bien 40. Y me puedo dejar 5, los que menos se pregunten. Y sobre todo los que menos se pregunten, porque si no me gusta el tema pero se pregunta muchísimo, pues mal vamos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este criterio, yo aquí estoy viendo pues información muy interesante, ¿no? Que es, pues, oye, de los temas de constitución, que son el 2 y el 3, se preguntan mucho. Hay 13 preguntas, básicamente solamente de esos temas. Pero ahora, solo temas, como si dijéramos, temas únicos, por así decirlo, pues tenemos el TREVEP, tenemos, pues por ejemplo, Unión Europea, tenemos, por ejemplo, el de, el de la Dirección General de la Policía, que solamente ese tema se ha preguntado han salido 9 preguntas, o por ejemplo, extranjería, que se pregunta mucho, y si juntamos los tres de extranjería, pues todavía más, o incluso penal. Penal hay que cogerlo, si seguimos todas estas estadísticas, con pinzas del 16 aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque, fijaos, penal parte general no es que sea muy, muy preguntado, pero siempre suelen caer preguntas. Entonces, tenemos que establecer un criterio, ¿vale? ¿Cuál es ese criterio? Pues, por ejemplo, yo cogería el tema 8 de los primeros. El tema 2 y 3 de la Constitución también. El TREVEP. Me iría a extranjería. Me iría a los de penal, desde la parte general y todos los de la parte especial, que no son excesivamente complicados. Cuidado. Los de la parte especial, al final, mirad, a ver si puedo ponerme por aquí os lo puedo enseñar. Los de la parte especial, eh, me refiero a todos los delitos y sus penas y demás, no me gustaría que os centrarais en aprenderos las penas. Esto ya lo hemos comentado en clase, ¿no? Vamos a dar la posibilidad de estudiar con casos prácticos. Vamos a intentar trabajar cada delito imaginando un caso práctico, ¿vale? No sé, incluso viendo películas, viendo series. Hay un montón de series de estas de crímenes, incluso películas ficticias y tal. Dices, o sea, pues esto podría darse. El otro día hablaba, no sé, porque a veces me gusta, pues como a todos, ¿no? Pensar en temas a nivel existencial y demás. Y hablaba de la mentira, que había como, no sé si era una ficción o una serie, no lo sé, que era como un pueblo, una ciudad en la que no existía la mentira. Todo el mundo decía la verdad. Y claro, nos planteamos el hecho de, oye, podría darse el caso en el que no pudiéramos decir o que pudiéramos decir continuamente la verdad. Y luego, mentir es ilegal.
en ciertos casos, ¿no? Y ahí ya pues entramos en el tema de las estafas, que tiene que haber engaño, que tiene que haber... Y nos imaginamos casos. Entonces, lo que me refiero, lo que me vengo a referir de los delitos o de la parte especial del Código Penal es eso. No me centraría tanto, o por lo menos en lo que es tanta, tanto detalle como pueden ser las penas, sino más un caso práctico que se puede dar. Tampoco nos van a preguntar porque nosotros interpretemos, ¿vale? Interpretemos un determinado hecho, sino, oye, incluso qué se puede dar. Si nos vamos, lo que os decía, a las preguntas de exámenes oficiales, vamos a irnos a las del 17, que fijaos que son casos prácticos. Si un hombre agrede a su exnovia causándole lesiones que necesitan intervención, vale, pues aquí me tengo que saber lo que viene a decir este delito, pero me tengo que saber las características y los requisitos que se tienen que dar para considerarse un delito de lesiones. Y que en ese delito de lesiones del tipo básico se tienen que dar una serie de circunstancias para considerarse que puede haber un agravante, ¿vale? Pero al final es un caso práctico y me lo puedo imaginar. Fijaos que no nos van a preguntar ni por tampoco números de artículos. Aunque nos salgan aquí en las preguntas, no nos van a decir ¿cuál es el artículo del homicidio? No, ¿vale? El artículo que tipifica el delito de homicidio. No. Nos van a preguntar, pues por esto, por este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, me lo enfocaría así. Entonces, más o menos esa relación, lo que os he dicho, los temas de Constitución Española, la Dirección General de la Policía, los de extranjería, penal. Y, y bueno, fijaos, aquí hay un tema interesante. Mirad, este tema, el tema 23, fijaos lo que ocurre. Mirad, es un tema al que no le prestamos mucha atención, pero un año que se preguntó muy poquito, pero los 2 últimos años se está preguntando bastante. Entonces, pues es un tema que no dejaría en un segundo plano, ¿eh? Me lo incluiría ahí, ¿vale? Lo incluiría, es un tema facilito, así que lo metería ahí, ¿vale? Entonces, teniendo... A ver, un momento. Teniendo en cuenta todo esto, pues yo me enfocaría en esos primeros temas para empezar. Los temas de sociales hay que llevar cuidado, me centraría un poquito pues en autores sobre todo, hacernos una lista de autores, de teorías y un poquito más, porque al final también es un aspecto amplio el que pueden regular estos temas, así que pues yo tampoco me iría demasiado. Fijaos que hace un par de años se preguntaba bastante de estos temas, se centraron, si nos fijamos que había 3, 4 preguntas, pero creo que la tendencia va a ser la misma que el año pasado, que hubo pues como mucho una pregunta de cada, porque claro, conforme se va ampliando el temario, se tienen que repartir las preguntas, ¿vale? Entonces creo que va a ser así. Luego, en cuanto a las técnico-científicas, armas, sabernos bien el reglamento de armas en cuanto a lo que sabemos, que es licencias, permisos y bueno, poquita cosa más, ¿vale? Ya os digo, el reglamento de armas es bastante extenso, pero no lo tenemos que estudiar entero. Entonces, lo pondría en este primer grupo, pero de los últimos casi, ¿no? Porque al final es un tema que os gusta, es facilito. Lo mismo ocurre con el tema, por ejemplo, el tema 8. El tema 8 es un tema que se pregunta muchísimo y que al final es complicado de memorizar porque son muchos nombres, es una estructura y tenemos que estar continuamente machacándolo para recordarlo, para la estructura, para cómo se denomina. Entonces, es casi el primero, ¿no? La Constitución, aparte de preguntarse mucho, es facilita, ¿vale? Aunque os resulte más aburrida, pero entonces tenemos que establecer ese criterio. Por ejemplo, los relacionados con ciberdelincuencia y lo relativo a todos estos temas de sistemas de archivos, de almacenamiento y demás, no nos
no se pueden ir mucho por las ramas, entonces creo que aprendiendo lo justo iríamos con bastantes probabilidades de contestar lo que nos pregunten, entonces no lo englobaría dentro de este primer grupo, ¿sabéis? No, salvo los tipos de ciberataques que pueden haber, que esto como incluso con lo de la inteligencia artificial, con ChatGPT, con incluso pues conocer todos estos sistemas DALI, no sé qué, no sé cuántas, es decir, ¿qué hacen cada uno? ¿Se pueden llegar a cometer actos delictivos con este tipo de programas? ¿Cómo se denomina o qué nombres están? Porque creo que si quieren ir a la actualidad pueden irnos por ahí, ¿vale? Y son temas abiertos. Al final tú la Constitución española es la Constitución, la podemos resumir, la podemos plantear, la podemos dar, pero aquí, claro, son temas abiertos. Entonces, pues al final nos pueden preguntar un poquito de todo, ¿no? Y ese sería el primer grupo. El segundo grupo, pues me iría a pues lo que resta, pues por ejemplo, el tema uno, tema 4 de la Unión Europea, me iría a seguridad privada, bueno, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana casi que la metería en el primer grupo, ¿vale? Pero infraestructuras críticas y demás, pues ahí tendría que ver si me lo sé muy bien, lo dejo para el tercer grupo. Si me lo sé, no hay por qué hacer 3 grupos, ¿vale? Podemos hacer 2, pero bueno, si hacemos 3, lo dejaría para el tercer grupo teniendo ese criterio. Si ya me lo sé muy bien, sé los operadores críticos, las definiciones, no sé qué, no sé cuántas, todo eso igual que con seguridad privada. A lo mejor lo que hay que repasar un poquito más, aunque se pregunte menos, es lo relativo a sociología, a todos los autores, definiciones y bueno, qué es lo que defienden, ¿no? Entonces, creo que ahí sí que podríamos llegar a repasarlo un poco más porque es un poco más complejo. Entonces, ahí tenemos que establecer nuestro criterio para cuando ya tengamos toda esta estructura. Ahora, queda 1 mes y medio para el examen. ¿Qué hago? Pues básicamente es establecer un calendario de repaso y un calendario para llegar más o menos a esa fecha que hemos dicho, que más o menos va a ser esa, con, con todo muy machacado, con todo controlado y con la sensación de ir seguros. Seguros, al final no podemos ir al 100%, pero cuantas más variables controlemos, como pueden ser a nivel estadístico lo que os estoy comentando, a nivel de cómo han sido preguntadas en las últimas convocatorias, como os estoy enseñando que podéis encontrar en la web, cada uno de los temas, cómo están preguntando, pues también. Y al final, si tú tienes todas estas cosas en cuenta, dices, hostia, se me aclara mucho la idea porque creo que casi que conozco al examinador, ¿no? Sé por dónde van a ir los tiros, sé que van a haber X preguntas de estos temas, más o menos. Eh, Puede haber una pregunta de ortografía, otra de gramática, que, bueno, al final también es muy abierto y tenemos que pensar si merece la pena estudiarnos toda la ortografía, toda la gramática para lo que van a preguntar. Bueno, y también es un poco seguir ese criterio, esa tónica y, bueno, realmente hacer un análisis de los recursos que tenemos en cuanto a horas, capacidad y tiempo bueno, para poder ver todo el contenido que estamos diciendo en ese orden y con ese criterio y pues bueno, de cara con garantías, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, este es el primer consejo, por así decirlo, que cómo me voy a organizar durante pues estas semanas de cara a estudiar, porque hay que machacar. Y ahora diréis, bueno, no solamente me voy a centrar en estudiar, también tengo que practicar. Cuidado porque hay opositores que no hacen test, ¿vale? Para aprobar un examen. No les hace falta. Y diréis, joder, qué raro, ¿no? Pero al final es conocerte. Al final es saber que lo que estás haciendo está bien.
está bien orientado, tienes una estrategia, sabes por dónde van los tiros y juegas con tus armas. Yo entiendo que te puedas sentir más o menos seguro o segura haciendo una cantidad pues infinita de test y practicando y pues a base de machacar, machacar y machacar y machacar, pues al final te sonarán las preguntas. Creo que no es una de las primeras cosas que debemos hacer, el practicar test, pero si lo hacemos, debemos tener en cuenta que tienen que estar bien orientados y que tienen que parecerse al examen oficial. No me vale de nada que me digan que tengo 20.000 preguntas y que las preguntas me están preguntando por el reglamento del Congreso, que si la prima de la tía o de... Es decir, preguntas súper fuera del temario. Realmente no lo veo práctico o efectivo y es haceros perder el tiempo y haceros una falsa inseguridad, o sea, una falsa seguridad que luego no da resultados en el examen. Si hacéis muchos test, que sean para trabajarlos y que os aseguréis que están bien orientados, ¿no? Para trabajarlos es, oye, me están preguntando por lo que se supone que me tienen que preguntar. Eso, al final tienes que tener el criterio claro. Y luego, lo que me están preguntando, ¿qué porcentaje estoy acertando? ¿Qué porcentaje estoy dejando en blanco? ¿Y qué porcentaje estoy fallando? Del porcentaje que estoy acertando, ¿es porque las contesto seguras 100%? ¿O es porque es un poco a voleo? Marcarle las que contesto a voleo y también tenerlas en cuenta. Y si hago mucho eso, de contestar sin saber, hay 3 opciones, tengo un... Normalmente puede ser que dudes entre 2, ¿arriesgas? Si arriesgas, ¿qué porcentaje de error tienes? También te tienes que conocer, porque los test sirven para entrenar, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Y luego, a la hora de eso de hacer test y tal, vale. ¿Cuántas fallas? ¿Y por qué las fallas? Y cuando las falles, para eso están las retroalimentaciones y tal, trabajar la pregunta. Sé que muchas veces os coméis los simulacros y es cuestión de que os ponéis, al final un simulacro en 1 hora te lo haces, ¿no? Pues os diría que puedes estar un día entero de estudio con un simulacro. Porque puede ser que hayas fallado, yo que sé, 30 preguntas, que no sacarías un buen resultado, pero bueno, vamos a imaginarlo. Analizando esas 30 preguntas, tú imagínate que fallas una de la vecindad civil. Coges y dices, sí, porque la vecindad civil nos preguntaba por un requisito, vale, pero ¿y si te pones y otra vez te repasas todo lo que te pueden preguntar de la vecindad civil? ¿Y si te vas al tema 8 que te han preguntado por, yo qué sé, de quién depende o qué unidad se encarga de o qué? Hostia, pues voy a ver ese criterio también. Una de las cosas muy buenas que con respecto al tema 8 que podéis hacer, que creo que pueden jugar un poco por ahí, es irnos a las diferentes funciones de cada uno de los órganos, ¿vale? Y hacer una búsqueda, si tenéis el PDF, hacer una búsqueda, pues por ejemplo, yo qué sé, si... Vamos a hacerlo ahora mismo, por ejemplo. Orden DGP, vale. Este es el tema 8, ¿vale? Esta orden. Pues por ejemplo, nos vamos a la... No sé, a la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Especializada, ¿vale? Y nos dice persecución de los delitos relacionados con el patrimonio, ¿vale? Y dices, ¿vale? Patrimonio. Pues voy a coger y voy a hacer una búsqueda en todo el documento. Y voy a ver cuántas veces sale esto de patrimonio. A ver si otra, porque hay otra brigada que es del patrimonio histórico. Entonces, aquí nos pueden llegar a confundir mucho. Entonces, yo ya tengo en cuenta todas las veces que se habla de patrimonio en todo el documento, en toda la estructura, y eso pues con cualquier competencia. Juegos de azar, pues yo qué sé, nos vamos aquí, buscamos juegos de azar, pues únicamente, o incluso si queremos hilar un poco más, ¿vale? Azar, que se... ¿Vale? Entonces, solamente ya sé que es de delincuencia especializada. Entonces, con eso vamos hilando y vamos trabajando cada una de las preguntas, ¿vale?
Y prefiero calidad a cantidad y bien orientados. Y es con esa combinación de ese criterio que os he dicho al principio, con esto que os estoy diciendo de los simulacros, cuando vais a conseguir los mejores resultados. Otro criterio sería dar vueltas al temario, hacer test infinitos, ¿vale? Sí, que tengo 100.000 preguntas, ¿vale? ¿Me sirve de algo? ¿Estoy sacando el máximo provecho? Probablemente no, ¿vale? Entonces, creo que esta información que os acabo de dar, pues es muy, muy buena de cara a cómo podéis orientar estas últimas semanas. Si os gusta este contenido, por favor, me lo hacéis saber y podemos dar más consejos el día del examen, cómo lo planteamos, qué criterios creo que serían los que mejor deberéis de tener en cuenta, ¿vale? Incluso, pues, cómo estructurar los últimos días en otros aspectos, a nivel de, sobre todo, cansancio mental, físico y nutricional incluso. Todo es una combinación de factores, no os equivoquéis. Al final, sumando todo es cuando yo recuerdo que a veces cuando uno de los consejos que me daban es, oye, ¿tú has puesto toda la carne en el asador? ¿Has hecho todo lo posible por alcanzar ese objetivo que tenías? Y te pones a pensar y dices, bueno, aquel día no, pero en conjunto sí, bueno, a lo mejor un 70. Bueno, pues si vas sin toda la carne puesta en el asador dentro de tus posibilidades, ya sabes que está la posibilidad de que no apruebes. Ahora, si tú has hecho todo lo posible, la posibilidad también está, pero es mucho menor, ¿vale? La posibilidad también está de no aprobar. Se junta suerte y con todos los demás componentes, porque la suerte también, pues al final, creamos o no en ella, puede darse. Puede ser que te hayas estudiado 15 temas y la gran mayoría de preguntas te salgan de esos 15 temas, saques un 6 solo contestando. Si yo recuerdo una alumna que incidí mucho en estrategia con ella, aprobó con 51 preguntas contestadas en el examen. Hoy día es policía y eso es una locura. Eso es una locura hacer eso. Porque al final el criterio que tienes que tener es estoy 100% segura de lo que estoy poniendo. Pero es que te puedes fallar en dos preguntas e irte a tu casa. Entonces es lo que os vengo a decir, ¿vale? Todo en conjunto suma. Me hacéis saber, porfa, si os gusta este contenido para dar más. No obstante, pues yo pensaré en más contenidos que os pueda ir generando y que os sirva, ¿vale? Venga, chicos, pues nada, me despido y mucha suerte, mucho ánimo y vamos a por ello, ¿vale? Venga, un saludo.